Hola, mi nombre es Ecuador Ricardo Pío Montenegro. Pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente me encuentro cursando la materia de transferencia de calor. En este momento vamos a desarrollar un ejercicio de intercambiadores de calor. Bueno, nuestra propuesta de ejercicio a desarrollar es el siguiente. Tenemos un intercambiador de calor de tubo concéntrico de contraflujo. Se utiliza para enfriar el aceite lubricante de un motor industrial. El flujo de agua utilizada para refrigerar fluye a través de un tubo interior con un diámetro de 30 milímetros y una masa que es de 0,3 kilogramos sobre segundo, mientras que el flujo de masa de aceite a través del anillo exterior con un diámetro de 50 milímetros que posee una masa de 0,15 kilogramos sobre segundo. Nos indica que el aceite y el agua entran a una temperatura de 120 y 25 grados centígrados respectivamente. La pregunta que nos realiza el ejercicio es la siguiente. ¿Qué longitud debe tener el tubo si la temperatura de salida del aceite debe ser de 65 grados centígrados? Extraemos los datos que nos brinda el problema y tenemos lo que es los datos del flujo de agua, los datos del flujo de aceite. Y como podemos ver, también hemos hallado lo que es la temperatura circulante del aceite, que lo hallamos con la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Este valor que nos da, que es igual a 92,5 grados centígrados, nos ayudará a encontrar o a ubicarnos en la tabla de propiedades de líquidos para aceite de motor y extraer las propiedades necesarias para el desarrollo del ejercicio. Nuestras incógnitas son la temperatura de salida del agua y la longitud del tubo, que es la pregunta principal del problema. Realizamos un pequeño planteamiento en el cual podemos aquí ver un diagrama de flujos, en este caso de contraflujo, en el cual vemos que el fluido caliente, que en este caso sería el aceite, va desde una temperatura de 120 a 65 grados centígrados. El fluido frío, que sería el agua, entra con una temperatura de 25 grados centígrados, pero no alcanzamos a conocer lo que es la temperatura de salida, que es la que vamos a hallar junto con la longitud. Tenemos un esquema de contraflujo, el cual es una representación gráfica de cómo se está comportando el intercambiador de calor. Y a su vez tenemos un pequeño esquema del tubo concéntrico en el cual observamos lo que es el diámetro interior y el diámetro exterior. Las tablas que vamos a utilizar serán la tabla 9, que nos brinda las propiedades del agua saturada, y como nos ofrecía en el problema, tenemos lo que es la temperatura inicial, que es 25 grados centígrados, de la cual partimos para seleccionar nuestras propiedades, como son el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y el número de Prandtl. Estas propiedades nos vamos a regir o nos vamos a seleccionar por líquido, ya que es de lo que nos habla el problema. La segunda tabla que vamos a utilizar será la tabla A13, que habla sobre la propiedad de los líquidos, en este caso sobre el aceite para motor. Como dijimos anteriormente, encontramos lo que fue la temperatura circulante, que nos dio un valor de 92,5 grados centígrados. En este caso, en esta tabla no encontramos ese dicho valor, por el cual yo decidí optar por la temperatura más cercana, que era 100 grados centígrados, y partimos desde aquí para escoger nuestras propiedades, lo que es el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y el número de Prandtl. Con las tablas anteriores podemos extraer nuestros datos faltantes, que son las propiedades del agua a 25 grados centígrados y las propiedades del aceite del motor. Tenemos lo que es la resolución.
Bueno, para la resolución primero tenemos que hallar lo que es la transferencia de calor y la temperatura de salida del agua. Para hallar la transferencia de calor tenemos la siguiente fórmula. Decimos que la transferencia de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. En este caso, nos vamos a plantear con los datos del aceite, ya que son los datos que nos brinda de una manera más completa, porque nos brinda lo que es la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Reemplazamos datos, como podemos ver, y efectuamos. Tenemos como resultado que la transferencia de calor va a ser igual a 18.315 watts. Ahora nos toca hallar la temperatura de salida del agua. Para hallar la temperatura de salida utilizaremos la misma fórmula, solamente que con los datos del agua. Y en este caso vamos a despejar lo que es la temperatura de salida del agua, ya que es lo que necesitamos hallar. Y decimos que la temperatura de salida del agua va a ser igual a la temperatura de entrada del agua más la transferencia de calor sobre la masa del agua por el calor específico del agua. Muy bien, despejamos datos y resolvemos, que nos da como resultado 39.60 grados centígrados, que es la temperatura de salida que tendrá el fluido del agua, el flujo de agua. Muy bien, para continuar con la resolución tendremos que hallar lo que es la longitud del tubo concéntrico. Pero antes de ello, primero tenemos que hallar el coeficiente global de transferencia de calor. Como sabemos, el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1 sobre la suma del coeficiente de transferencia de calor interno más el coeficiente de transferencia de calor externo. De esta manera nos surgen dos incógnitas más. Bueno, para hallar el valor de dichas incógnitas tendremos que hallar primero el número de Reynolds. En el caso, para hallar el coeficiente de transferencia de calor interior y el coeficiente de transferencia de calor exterior. Para el coeficiente de transferencia de calor interior, el número de Reynolds va a ser igual a 4 por la masa interior, en este caso sería del agua, sobre pi por el diámetro interior por la viscosidad del agua. Reemplazamos datos y resolvemos. Que el número de Reynolds nos da un valor de 14.290.006. En este caso el número de Reynolds es un número adimensional. Dicho número nos da a entender o nos da a conocer que es un flujo turbulento. Y según el flujo turbulento, con la tabla que nos brinda el libro de transferencia de calor y masa, decimos que nuestro número de Nusselt va a ser igual a 0.23 por el número de Reynolds elevado a la 4/5 por el número de Planck elevado a la 0.4. Reemplazamos los valores que encontramos, el número de Reynolds y el número de Planck que nos brindó la tabla anterior. El número de Nusselt nos da un resultado de 100,23, perdón, disculpe. Que también tenemos que es un número adimensional. Una vez encontrados estos datos, podremos hallar lo que es el coeficiente de transferencia de calor interno. Para ello vamos a despejar de la fórmula de Nusselt y tenemos que el coeficiente interno va a ser igual a Nusselt por K sobre el diámetro interior. Despejamos y reemplazamos datos y tenemos que el coeficiente interior de transferencia de calor va a ser igual a 2027,98 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Muy bien, ahora nos falta hallar lo que es el coeficiente de transferencia de calor externo, pero antes de ello tendremos que hallar el diámetro hidráulico para el flujo del aceite. Tenemos que el diámetro hidráulico va a ser igual a la diferencia de los diámetros, que nos da como resultados
20 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos nuestro número de Reynolds para el coeficiente exterior, que va a ser igual a 4 por la masa del aceite en este caso, sobre pi por la suma del diámetro exterior más el diámetro interior por la viscosidad. Reemplazamos datos y tenemos que el número de Reynolds nos da resultado de 138,95, dándonos así a entender que tenemos un flujo laminar. Como sabemos que es un flujo laminar, podemos utilizar la siguiente tabla. Para poder ubicarnos en la tabla tenemos que realizar la división de los diámetros, que nos da como resultado 0.6. Dicho valor no se encuentra en la tabla. Entonces vamos a aproximarnos a los valores y procedemos a realizar una interpolación para hallar el número de Nusselt para dicho valor. Interpolamos y tenemos que nuestro número de Nusselt va a ser igual a 5.56. Una vez encontrado dicho número, podemos por fin despejar de la fórmula anterior también el coeficiente de transferencia de calor externa, que nos da como resultado Nusselt por K sobre el diámetro hidráulico. Tenemos como resultado que el coeficiente exterior va a ser igual a 38 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Ahora podemos despejar las incógnitas que teníamos en la ecuación anterior y así podemos hallar el coeficiente global de transferencia de calor, que nos da como resultado 37.30 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Una vez hallados esos valores, podremos hallar la longitud que requiere el intercambiador de calor para que la salida del aceite sea igual a 65 grados centígrados. Antes de ello, planteamos las ecuaciones y tenemos que la transferencia de calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área, por la variación de temperatura logarítmica, y tenemos que el área va a ser igual a pi por el diámetro interior por la longitud, que la longitud es el dato que necesitamos hallar. Primero encontramos lo que es la diferencia de temperatura logarítmica, que decimos que es igual a la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2 sobre el logaritmo natural de la división entre la variación de temperatura 1 sobre la variación de temperatura 2. Tenemos dos incógnitas nuevas más, que es la variación de temperatura 1 y la variación de temperatura 2. Como podemos ver en el siguiente esquema, nos indica de qué manera podemos encontrar dichas variaciones. En este caso, la variación de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del aceite menos la temperatura de salida del agua. Y la variación de temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de salida del aceite menos la temperatura de entrada del agua. Entonces despejamos la primera variación y encontramos que la variación de temperatura 1 va a ser igual a 80.4 grados centígrados y la variación de temperatura 2 va a ser igual a 40 grados centígrados. Con dichos valores encontrados despejamos en la fórmula anterior y tenemos que la variación de temperatura logarítmica va a ser igual a 57,86 grados centígrados. Muy bien, ahora que hemos recopilado todos los datos necesarios para hallar la longitud, procedemos a despejar en nuestra ecuación. En la ecuación de transferencia de calor vamos a despejar o a reemplazar el significado de A o el valor de A, que tenemos como resultado lo siguiente, que la transferencia de calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por pi por el diámetro interior por la longitud por la variación de temperatura logarítmica. Y de esta fórmula vamos a despejar lo que es la longitud del intercambiador, que es lo que necesitamos hallar. Tenemos como resultado que la longitud va a ser igual a la transferencia de calor
sobre el coeficiente global de transferencia de calor por pi por el diámetro interior por la variación de temperatura logarítmica. Reemplazamos todos los datos encontrados anteriormente y obtenemos como resultado 90.04 metros, que esta será la longitud que requiere el tubo para que el aceite salga a una temperatura de 65 grados centígrados. Bueno, de esta manera hemos encontrado la respuesta principal a la pregunta que nos solicitaba el problema que encontremos. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda esta explicación y que les ayude bastante a poder entender este tipo de problemas, ya que el tema de intercambiadores de calor hay que tener muy en cuenta cuando tenemos el problema que está en un estado de paralelo o se encuentra en contraflujo. Aquí tenemos lo que es la bibliografía, que fue de donde pudimos extraer las tablas que nos permitieron extraer las propiedades de cada una de las sustancias, que es el libro de transferencia de calor y masa. Y bueno, eso sería todo. Se agradece mucho por su atención y espero podernos encontrar en otro video más.